pedimos de tu gracia, de tu favor y de tu Santo Espíritu, Señor, que nos dé el entendimiento para el mensaje que tenemos el día de hoy y ayúdanos a ponerlo por práctica, Señor. Te damos muchas gracias por tu amor, por tu misericordia en esta iglesia que tú has levantado y que tú sustentas. Bendito seas por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, estamos ahorita viendo lo que son las 5 solas. Ya llevamos 3 y esta es la cuarta. Dando un pequeño repasito. La primera fue la sola escritura, que nos dice que la palabra de Dios es la máxima autoridad en materia de fe, para el desarrollo de la conducta cristiana de la fe. ¿Sí? Nos prepara, nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. Por tanto, nada que contradiga la revelación de Dios puede regular la vida del creyente. Después vimos sola fide, que es solo por fe. Y esta solo por fe pues nos decía que la salvación solo puede ser recibida cuando ponemos la fe en aquel que murió por nosotros, que es nuestro Señor Jesucristo, excluyendo, ¿sí?, la posibilidad de que las obras contribuyan para nuestra salvación. Y la semana pasada con el hermano Juan Alto vimos que solo Cristo, ¿sí? ¿A qué se refiere? Pues que en solo Cristo se encuentra la salvación. Y esta doctrina excluye cualquier otro camino diferente de Cristo para llegar a Dios. Quedó muy clara la exposición la semana pasada. Y ahora nos toca sola gracia, es decir, solamente por gracia. Todas estas doctrinas tuvieron una efervescencia a partir del 31 de octubre de 1517. Este 31 de octubre se van a cumplir 506 años de la Reforma. Estas 95 tesis que clavó Lutero en la iglesia en Alemania, en donde trató y logró rescatar algo que no debemos de perder nunca de vista: que el centro de la fe cristiana es la obra de Dios a través de la persona de Jesucristo y todo lo que esto conlleva. Conocer a detalle estas 5 solas nos ayudan a comprender mucho cuál es la posición de Dios y cuál es la posición nuestra antes de que seamos llamados de manera eficaz para nuestro nuevo nacimiento. Estas doctrinas de la gracia pues se las puedes explicar a una persona inconversa y difícilmente las puede discernir, porque el discernimiento es espiritual, dice la Escritura, y a veces para ellos hasta va a ser locura, también dice. Pero nosotros estamos aquí reunidos en comunión, como decía el hermano Juan, ¿sí?, en un solo corazón, en un mismo sentir, en Cristo Jesús. Estas doctrinas, así como las conocidas como TULIP, por sus siglas en inglés, que nos hablan de la depravación total y de la expiación limitada, pues estas dos tienen un común denominador. En las dos está la gracia, ¿sí? Aquí está sola gracia y en el TULIP está lo que se le llama la gracia la gracia irresistible, ¿sí? Estas doctrinas no es algo que se haya inventado. Estas están ahí en la Escritura y surgen de un estudio profundo y cuidadoso de la Biblia,
y se estructuraron para una mejor comprensión de la enseñanza doctrinal de la vida de Cristo, del significado de Dios. Y de hecho, bueno, en la Biblia se manejan muchos conceptos que están por toda la Biblia, pero también tiene algunos capítulos específicos en donde estos conceptos se pueden y se detallan un poco mejor. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, cuando hablamos del amor, ¿sí? Cuando hablamos del amor, pues está por toda la Biblia el amor de Dios. Pero hay un capítulo muy específico, que ustedes lo conocen, que está en Primera de Corintios, capítulo 13, y ese te explica lo que es el amor y cómo funciona, y profundiza un poquito más. Si vamos a hablar de la fe también está por toda la Escritura. Pero si quieres conocer un poquito más de la fe, ¿sí? Hay un capítulo específico que está en la Epístola de los Hebreos, y ahí te dice, sin fe es imposible agradar a Dios, y te habla del Salón de la Fama de la Fe y todo eso. Entonces, y así, en este caso, cuando estamos hablando de la gracia, de esta doctrina de la gracia, también está por toda la Escritura. Si nosotros recordamos cuando Dios está a punto de destruir el mundo, ¿sí? Dice, porque el pensamiento de los hombres es solo de continuo hacer el mal. Dice que Noé halló gracia, ¿sí? Ante los ojos del Señor. Está por toda la Escritura, pero también hay un capítulo específico, ¿sí? Que nos habla muy detalladamente e involucra otras doctrinas con esto, y ese es el capítulo de Efesios, que lo vamos a ver también ahorita en un momentito más, ¿sí? Entonces, esta doctrina de la sola gracia, pues vamos a empezar viendo qué significa gracia. El término gracia tiene diferentes significados. Lo sorprendente, diría yo, del hebreo es que a veces te menciona un significado de alguna palabra, pero ese significado a veces no nada más es la traducción literal de una palabra, ¿sí? A veces ese significado hebreo tiene que ver con un sentimiento de la persona. A veces esa traducción del hebreo también tiene que ver con un sentido del tiempo. No sé, por ejemplo, la palabra bienaventurado tiene que ver con, pues bienaventurado, es feliz, pero también tiene que ver con el tiempo, es feliz constantemente, continuamente, es feliz, ¿sí? Entonces, esa es el significado en algunas palabras del hebreo. Y bueno, pues no es la excepción aquí la palabra gracia. La palabra gracia tiene que ver con un favor, ¿sí? Tiene que ver con un favor, y tú dices, bueno, pues Dios me da un favor a mí, yo le doy un favor a Él, pero no es ese el significado. El significado de esta palabra como favor, que está también en la Escritura, tiene que ver con dos posiciones. La posición más alta de una escalera, el peldaño más alto, con el peldaño más bajo. Y en el peldaño más alto está Dios. Dios es el que da el favor al último de los peldaños. En el ejemplo que veíamos ahorita, donde Noé haya gracia delante de Dios, ¿sí? Noé estaba en el último de los peldaños, estaba imposibilitado completamente para merecer eso, pero Dios es el que otorga esa gracia. El hombre no puede hacer nada para merecer la gracia, y ahorita lo vamos a ver. También tiene que ver con bondad, ¿sí? También tiene que ver con bondad, también tiene que ver con benevolencia, ¿sí? Pero en todas estas características se refiere principalmente al trato de Dios con el mundo.
desde la creación y en toda la historia de la salvación, en donde el hombre no puede hacer nada meritorio para obtener esa gracia, sino que es Dios el que, por amor, levanta a ese hombre caído y lo convierte en hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí que sola gracia significa que la salvación es un don de Dios. Por tanto, es algo que el pecador recibe de manera inmerecida, basada en los méritos de Cristo durante su vida, obra, muerte y resurrección. ¿Sí? Entonces vino aquí nuestro Señor Jesucristo a cumplir por la ley, a morir por nosotros, derramar su sangre, ¿sí? Su sacrificio agradó al Padre, dice la Escritura, y lo levantó de los muertos, ¿sí? Lo sentó a la diestra, y solamente por Él, como decíamos en las clases pasadas, es que podemos obtener la salvación. Y para profundizar un poquito más, como lo veíamos, vamos a Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2. Me tomé la libertad de poner los versículos de la traducción de Dios habla hoy, tratando de que pudiera quedar un poco más claro de lo que viene en la versión Reina Valera 1960. Y dice así, Efesios 2, los primeros, creo que son 10 versículos, dice: antes ustedes estaban muertos a causa de las maldades y pecados en que vivían. Seguían los criterios de este mundo y hacían la voluntad de aquel espíritu que domina en el aire y que anima a los que desobedecen a Dios. De esa manera vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, siguiendo nuestros malos deseos y cumpliendo los caprichos de nuestra naturaleza pecadora y de nuestros pensamientos. A causa de eso, merecíamos con toda razón el terrible castigo de Dios, igual que los demás. Pero Dios, que es tan misericordioso y nos amó con un amor tan grande, que nos dio vida juntamente con Cristo cuando todavía estábamos muertos a causa de nuestros pecados. Por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación, y en unión con Cristo Jesús nos resucitó y nos hizo sentar con Él en el cielo. Hizo esto para demostrar en los tiempos futuros su generosidad y su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Pues por la bondad de Dios han recibido ustedes la salvación por medio de la fe. No es esto algo que ustedes mismos hayan conseguido, sino que es un don de Dios. No es el resultado de las propias acciones, de modo que nadie puede gloriarse de nada, pues es Dios quien nos ha hecho. Él nos ha creado en Cristo Jesús para que hagamos buenas obras, siguiendo el camino que Él nos había preparado de antemano. Entonces, en estos 10 versículos hay una infinidad de cosas que sería muy difícil tratarlas todas en este mensaje, pero pues vamos a tratar de resaltar las cosas más importantes. Y respecto a estas enseñanzas de las doctrinas de la gracia, diremos lo siguiente: la fortaleza espiritual de cada iglesia local depende de las doctrinas que lo sustentan. Esa iglesia no depende ni de los diezmos que da la gente. La iglesia no depende
ni del local en donde está la gente. La iglesia no depende ni de los guapos que son los pastores que tenemos, ¿sí? La iglesia depende de las doctrinas que enseñamos. Eso es lo que, recibidas por revelación divina, ¿sí?, y revisadas contra la iglesia primitiva, ¿sí?, es lo que mantiene y sostiene la verdad que Cristo nos ha enseñado, ¿sí? La gracia está por toda la Biblia y de muchas maneras, pero la más importante para la condición del hombre caído es la gracia relativa precisamente a la salvación. La salvación por gracia es la única característica que distingue a la religión cristiana de las muchas otras religiones que existen. Hay otras religiones que tienen sus escrituras, igual que nosotros. Hay otras religiones que tienen dioses, igual que nosotros tenemos un solo Dios, ¿sí? Pero la única diferencia entre las otras religiones y el cristianismo es la salvación por gracia. En muchas otras religiones el hombre tiene que buscar su salvación a través de obras. En el Islam, por ejemplo, tienes que hacer todo lo que diga Alá y tienes que llevar un balance de obras buenas y malas, ¿sí? Y es el hombre en las otras religiones el que tiene que buscar a Dios, pero en el cristianismo es Dios, en su gran amor que Él tiene, que sale a buscar al hombre caído, al hombre que no cree en Dios, al hombre que es enemigo de Dios, al hombre que vive en la carne donde no habita nada bueno, y es Dios el que por gracia, dice aquí la Escritura, aun y cuando todavía estábamos muertos en delitos y pecados, Dios inclina su corazón por amor, no por ningún hecho meritorio que nosotros tengamos, sino por el amor que de Él emana, ese amor, ¿sí?, del que nos dice la Biblia. Dios es amor, ese amor que Él solo tiene, ¿sí? De tal manera amó Dios al mundo, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, pues la salvación por gracia es un regalo inmerecido de Dios. Dice el apóstol Juan en su primera carta que el Espíritu es el que te revela y habla tu corazón y te dice: eres salvo, tú eres salvo, no tengas duda de ello, ¿sí? Dice aquí Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, ¿sí? Y nos detenemos aquí un tantito. Es un regalo, dice, por tal manera amó Dios al mundo que ha dado. No dice que por las obras que el hombre ha hecho merece que yo les entregue a mi Hijo, no. Por el amor de Dios, Él ha dado a su Hijo, ¿sí? Para que todo aquel que en Él cree, y ese todo aquel que en Él cree, tiene que ser por fe. Y esa fe, nos dice Efesios, no es de vosotros, sino que es don de Dios, ¿sí? Solo Dios puede dar ese regalo. El hombre no puede intervenir de ninguna manera en el proceso en donde Dios otorga la gracia y la fe para salvación. Alegrémonos de que somos ese objeto directo que recibe el amor de Dios, la bendición de Dios, la gracia de Dios y la salvación de Dios. Y toda esa obra, ¿sí?, Él mismo nos abre el entendimiento, dice la Escritura, para que podamos comprender lo maravilloso que es el Evangelio.
¿Sí? Entonces, si Dios nos da todo eso, yo me pregunto, dice, ¿por qué el hombre no puede intervenir? ¿Por qué el hombre no puede intervenir en poder él hacer algo para recibir la gracia? ¿Cuál es la condición del hombre al momento de recibir este regalo de Dios? ¿Sí? Y bueno, pues como nos decía Efesios, ahorita que lo leímos, dice que Él dio a vosotros vida cuando estaban muertos en delitos y pecados. Aquí no dice cuando estaban entretenidos haciendo maldades, porque cuando estás entretenido en algo, bueno, pues tienes la capacidad de reaccionar. Aquí no dice cuando ustedes estaban absortos haciendo maldades, porque cuando estás absorto haciendo una cosa, tienes capacidad de reaccionar. Aquí dice que cuando estabas muerto, y el muerto no tiene capacidad de reaccionar. ¿Sí? También nos dice la Escritura que Dios, rico en misericordia, viéndonos en esa condición, por ese gran amor con el que nos amó, nos dio vida. Y aquí, bueno, pues está la palabra misericordia, y para tratar de entender un poquito la diferencia, se pudiera llamar de esta manera, entre gracia y misericordia, que bueno, pues yo creo que ya muchos ya conocen esta diferencia, pero bueno, pues vamos a comentarla. La misericordia de Dios es que no nos da algo que merecemos. Si nosotros merecemos la ira de Dios, la justicia de Dios, el castigo de Dios, la ira, ¿sí?, no nos la da por su misericordia. ¿Sí? Y la gracia es lo que sí nos da que no nos merecemos, como es el caso de la salvación. Eso es para que más o menos podamos entender, aunque hay algunos términos en la Biblia en los que pareciera que significa lo mismo. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no es posible que el hombre pueda intervenir? Vamos a darle algunos versículos que nos hablan de ello. Dice el Salmo 53, 2. Dice: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y la respuesta está en Romanos 3:11. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Sí? Entonces el hombre no puede intervenir porque de entrada ni le interesa ni lo busca. Está él en las cosas del mundo. ¿Sí? Y es Dios el que tiene que intervenir, como dice Isaías 65:1. Dije a gente que no invocaba mi nombre: heme aquí, heme aquí. Dios siempre da el primer paso para revelarse a la vida de las personas. Es Dios el que siempre tiene que intervenir. Sin su intervención estamos perdidos. ¿Por qué el hombre no puede intervenir para obtener la gracia? Dice la Escritura, como está escrito: no hay justo ni aun uno. Lo acabamos de leer en la lectura de ahorita en la mañana. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura.
Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa es la triste condición en la que, pues, como dice el apóstol Pablo, en algún día ahí estuvimos, ¿sí? Pero Dios, que es grande en misericordia y por ese gran amor con el que nos amó, hoy nos tiene aquí, reconociendo su señorío, reconociendo su sustento, reconociendo que Él es el único, como vamos a ver la próxima reunión, de recibir toda honra y toda gloria por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y es por esto, ¿sí?, que el hombre no puede intervenir por su condición, lo que en el tulip sería ¿cómo se le llama? La T, total depravity, depravación total, ¿sí? Esa es la condición del hombre. Entonces, por tanto, Dios tiene que persuadirnos con su amor para que nos pueda conceder Él mismo el arrepentimiento. Dice 2 de Timoteo 2:25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que han estado cautivos a voluntad de Él. Entonces Dios es el que concede el arrepentimiento. Toda la obra de salvación, toda la historia del mundo, todo el hacer de las personas depende de Dios. Dios es el que ha establecido todo en esta vida. Es como una película que Dios ya vio, pero en donde Dios es el productor, el director y el actor principal. Todos nosotros somos los actores de reparto, que conforme al guión tenemos que hacer lo que nos toca. ¿Sí? Una analogía, ¿sí?, en donde encontramos que Dios es el que tiene que hacer todo, está en el Evangelio de Juan, creo que es capítulo 11, los versículos 42 en adelante. Es la muerte de Lázaro. Lázaro está muerto, está enterrado, está en una cueva, lleva 4 días, ¿sí? Y la oración que hace Jesús poco antes de ordenarle a Lázaro que salga, dice: yo sabía, se está refiriendo y está hablando con el Padre, yo sabía que siempre me oyes, y eso es lo que tú como cristiano debes de tener siempre en tu mente. Dios siempre te oye. Dios siempre te oye. Eres hijo suyo y siempre te oye. Como le dijeron a Daniel, ¿sí?, desde el primer día que oraste, hemos escuchado tus peticiones. Si yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió. Esa era nuestra condición, muertos en delitos y pecados, ¿sí? Y a la voz de Dios, el Espíritu Santo hace su labor, nos convence del pecado, transforma nuestro corazón y nos prepara para una vida nueva en Cristo Jesús, en esta fe que nosotros abrazamos. ¿Sí? Hay gente que dice: bueno, es que yo tomé mi decisión de seguir a Jesús.
Sí, nada más que Jesús tuvo que actuar primero, quitándote esa venda que tenías en los ojos, ¿sí? Dándote el entendimiento de la obra de Cristo y que pudieras entender, ¿sí?, la verdad de Dios, y entonces sí, poder, ya con ese conocimiento, abrazar el Evangelio y reconocer a Dios como tu Señor y Salvador. ¿Sí? Otro elemento que se muestra aquí también, que vimos en Efesios, es la exclusión de las obras, ¿sí?, como contribución a nuestra salvación o como labor para mantener nuestra salvación. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Sí? Romanos 11:5, que también lo leímos ahorita en la mañana, dice, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Y si por obras, ya no es gracia. De manera que la obra ya no es obra. ¿Sí? Estos dos conceptos en el caso de la salvación, ¿sí?, son mutuamente excluyentes. Uno excluye al otro, o es obra o es gracia. Pero para la salvación, las obras no te ayudan a conseguirla. Aquí lo dice muy claramente. También está Gálatas 2:21, que dice, porque si la justicia viene por medio de la ley, entonces Cristo murió en vano. Si tú crees que tus obras te van a salvar, entonces, ¿qué caso tenía que Cristo muriera? Cristo tenía que morir porque tus obras no te iban a salvar. Gálatas 5:4, vosotros que procuráis ser justificados por la ley, de la gracia habéis caído. Todavía este es para los que son más terquitos, ¿verdad?, en pensar que por las obras vas a conseguir algo delante de Dios. ¿Sí? Tú que crees que puedes ser justificado, de la gracia habéis caído. ¿Sí? Entonces, porque hay que recordar, como lo leímos ahorita al principio, ¿sí?, nosotros podemos hacer obras buenas. Sí podemos hacer obras buenas. ¿Sí? Porque dice la Escritura que Dios ya las preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Sí podemos hacer esas obras que Dios preparó para que nosotros anduviéramos. ¿Sí? Y nos lo explicaban también en la Escritura, ¿sí?, cuando veíamos solo la Escritura, ¿sí?, que la Escritura nos redarguye y nos prepara para toda buena obra. Sí podemos. Sí podemos cuando hemos recibido a Cristo. Sí podemos cuando estamos en comunión con el Padre hacer esas obras, sí, que a Dios le agradan, y que suben como un incienso fresco, como un aroma, ¿sí?, agradable al Padre. Pero todas esas son por gracia y actuando en el Espíritu, de manera que la gloria vuelve a ser para Dios. Entonces, hasta aquí hemos hablado del estado caído del hombre, hemos hablado de la incapacidad para merecer algo de Dios, excepto su ira, ¿sí? Pero en contraste también hemos hablado de la gran misericordia de Dios y de la gracia de Dios. Son dos cosas totalmente opuestas, pero que por el poder y el amor de Dios, ¿sí?, hace que Dios se incline al pecador y transforme su vida y su corazón. Entonces, es por eso que Dios, en su voluntad soberana, decide otorgar
la gracia de la salvación mediante la fe en Jesucristo. Porque como lo hemos estado repitiendo, no había manera que el hombre, ¿sí?, pudiera alcanzar por méritos propios la salvación. Y esta salvación, sí, que nos da Dios, hay algunos versículos que nos dicen que todo es obra de Él. Aquí vemos, por ejemplo, el Evangelio de Juan 1:12, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Dios es el que da en amor. Dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Sí? Eso es la gracia irresistible. Dios te llama y de una manera maravillosa te muestra el sacrificio de Dios y lo entiendes, y lo único que te queda es vivir en un constante agradecimiento a Dios, gozoso de que te haya apartado de la ira venidera y que te haga ir perseverando en el camino tuyo para encontrarte con Él, para que algún día tú puedas decir lo que dijo Pablo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe. Sí. Dice aquí, 1 de Pedro 1:3, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Dice Tito 1:18, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por su santísima voluntad, y en el momento en el que Él lo decida, es que recibimos la gracia de la salvación. Salvación solo por gracia. Otro ingrediente que vemos aquí que está contenido dentro de esta sola gracia es el amor de Dios, y es el que hemos estado comentando. Por ese gran amor con que nos amó, dice. El amor de Dios es el que mencionamos que es ágape, es decir, es incondicional. Nosotros no somos capaces de generar que Dios nos ame. Dios nos ama porque Él es amor, ¿sí? Por eso nos ama Dios, porque Él es amor, ¿sí? Él no necesita algún motivo para amar. A lo mejor yo, cuando conocí a mi esposa, pues a lo mejor yo sí necesitaba algo de que me motivara a amarla, ¿sí? O sea, se vestía bien bonita y platicábamos y todo, y entonces va naciendo el amor. Dios no necesita eso, de Dios mismo emana el amor. No necesitamos nosotros hacer algo para merecer el amor de Dios. Él nos los da. Todos esos regalos y bendiciones que recibimos de Dios, Él los da porque Él es bueno.
dice la Escritura y el significado de la gracia también quiere decir bondad. ¿Sí? Este amor lo demostró Dios cuando en la persona de Jesucristo se encarna y viene a este mundo a hacer la obra. ¿Sí? Él les dice, no crean que hago las cosas porque yo las quiero hacer y las vine a hacer. Yo hago todo lo que el Padre me dice que haga. ¿Sí? Y esas características de amor, pues las podemos encontrar en los evangelios. Nuestro Señor Jesucristo fue benigno, apacible, sumiso, dócil, manso, humilde, disciplinado, obediente, y dice Filipenses, obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, menospreciando el oprobio, dice Hebreo. Ese es el amor. No hay amor más grande que este, el que uno dé su vida por sus amigos. ¿Sí? Y cómo nosotros hoy en día podemos, ya con el Espíritu de Dios en nuestro corazón, reflejar ese amor de Dios en nuestras vidas? Bueno, pues nosotros, llenos de su amor, podemos en nuestra conducta sobrellevar el dolor. Sobrellevar el dolor. No quiere decir que no vamos a tener dolor, va a haber cosas que nos duelan. A Abraham se le murió su esposa y le lloraron creo que 30 días. ¿Sí? Hay cosas que duelen. Pero el amor de Dios en nuestro corazón nos hace sobrellevar ese dolor que nosotros tenemos. Jesucristo dijo, en la vida tendréis aflicciones, pero confiad. Confía en Dios en cualquier aflicción que tengas. Él te va a ayudar a sobrellevar, ¿sí? ese dolor. Tenemos al Consolador que nos dejó, al que nos guía, que nos lleva, que nos fortalece. ¿Sí? También nos ayuda, ¿sí?, el amor de Dios en nuestras vidas a disipar el temor, a ir terminando con el temor. Dice disipar, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que puedes tener miedo, que puedes tener dudas, ¿sí?, pero se van a disipar, ¿sí?, en oración, se van a disipar por la gracia de Dios. Juan el Bautista tuvo dudas, mandó a su gente a preguntarle, oye, pregúntale si es él al que esperábamos o tenemos que esperar a otro. ¿Sí? Puede haber circunstancias, él estaba encarcelado, estaba a punto de perder la vida. ¿Sí? Puede haber circunstancias en tu vida que te puedan hacer tener dudas, pero mientras más profunda sea tu relación con Dios, se va a ir disipando ese temor. El perfecto amor echa fuera todo temor. ¿Sí? También perdonar libremente. Dice la Escritura, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Cristo os perdonó. ¿Sí? El perdón también es una manera de ir mostrando el amor de Dios en nuestros corazones. A veces es difícil, ¿sí?, porque a veces lastimamos muy fuerte y queremos recibir el perdón de inmediato, ¿sí?, pero a veces para el perdón también hay un proceso, ¿sí? En Génesis está el proceso de perdón que vivió José, ¿sí?, y eso que leemos que y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y Dios estaba con él, y tuvo que vivir un proceso de perdón. Llegaron sus hermanos que no lo conocían y a primera instancia no les dijo, hermano, soy yo. No, hubo un proceso que tuvo que vivir José. Sí. Y no sé si ya les dije, pero siempre tenemos que tener en mente, una frase que está en la Escritura y que José la dijo.
un hombre que fue lastimado por su familia, un hombre que fue vendido como esclavo por sus hermanos, un hombre que sufrió difamación, ¿sí? Y fue metido a la cárcel, un hombre que fue olvidado en la cárcel por el copero y el panadero, ¿sí? Ese hombre dijo: era necesario que todo esto pasara. Nomás imagínate las condiciones de tu vida y que puedas decir en cualquier momento: era necesario que todo esto pasara. Solamente una gran fe en Dios puede asimilar estas cosas, ¿sí? Y todo esto te ayuda a que puedas ser bendición para otras personas, ¿sí? A que puedas ser ejemplo. Y otra cosa, el amor de Dios que mostramos unos con otros cubre multitud de pecados, dice la Escritura, ¿sí? Entonces, bueno, pues ya estamos terminando, llegando a la parte final. Pero también existe en esta doctrina de la gracia otro tema, que es el de la elección soberana de Dios. Porque tú estás aquí convertido por la gracia de Dios, pero a lo mejor tienes algún familiar que no se ha convertido, a lo mejor tienes algunos amigos que no se han convertido, y entonces aquí preguntaríamos: bueno, ¿por qué yo sí y ellos no? ¿De quién dependió? ¿Yo me porté mejor que ellos para agradar a Dios? ¿Delante de Dios yo soy mejor que otras personas? La Escritura dice que Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, te eligió a ti con un propósito divino. Nosotros no sabemos lo que va a pasar con las demás personas, pero sí tenemos que estar orando por ellas y por su salvación, ¿sí? Esperando que Dios tenga misericordia, como muchas veces dice la Escritura en el Antiguo Testamento: arrepiéntete y tal vez Dios tenga misericordia de ti, ¿sí? Y aparte todos los males que te aquejan, ¿sí? Y en esa esperanza viva de Cristo Jesús debemos nosotros poner nuestra fe, ¿sí? A veces pasan 6 meses y se convierte en familiar, a veces pasa 10 años y se convierte en un familiar, ¿sí? A veces se muere la persona y el familiar no se ha convertido, pero luego se convierte años después. ¿Cuál es el tiempo? Pues el tiempo es el de Dios. El tiempo es el de Dios. Dijo José: yo me voy a morir, pero yo no me quiero quedar aquí. Va a venir un Dios a rescatarnos y nos va a dar una tierra que fluye leche y miel. Allí quiero yo que me entierren. Y pasaron 400 años, una fe de 400 años. Llegó Dios, los rescató y salieron de Egipto con los huesos de José y fueron enterrados en la tierra prometida. Esa es la fe que debemos de tener, que Dios nunca nos va a dejar, Dios nunca nos va a desamparar, dice la Escritura, ¿sí? Pero todo es conforme a su gracia soberana. Como decía hace rato, ¿verdad? Hay una película, pero nosotros conocemos el guión, pero el guión no tiene la fecha ni la hora en que va a terminar la película, pero Dios sí la conoce. Y entre tanto, dice la Escritura, orad
en todo el tiempo. ¿Sí? Unos por otros, en amor, después de ser agradecidos, con gozo después de haber recibido, solamente por gracia, la salvación por medio de la fe en Jesucristo, por la gran misericordia de Dios, por el gran amor con el que Dios nos amó. Por eso decimos con gran gozo: a Él sea la gloria y la honra por todos los siglos. Y bueno, pues nada más repasar como último punto estos tres factores de Dios en el proceso de nuestra salvación, y en donde solamente es Dios el que hace todo. Y el primero de ellos es que Dios es rico en misericordia. ¿Sí? Dios es rico en misericordia. El segundo es que Dios y su gran amor con el que nos amó. Y ese amor es incondicional. Y ese amor se mantiene fiel, dice la Escritura. Aunque nosotros seamos infieles, Él no puede ser infiel cuando ya nos ha dado sus promesas. ¿Sí? Y el tercero es que Dios nos regala su gracia y la fe para poder creer en Jesucristo. Por eso le alabamos, por eso le adoramos, por eso exaltamos su nombre, porque no hay otro nombre, no hay otro que pueda merecer la exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Porque un día, dice la Escritura, un día toda rodilla se doblará, y todos reconocerán que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Ese gran tesoro que recibiste, ¿sí?, que es la salvación, solo por gracia, por medio de la fe, es un tesoro, ¿sí?, para cuidar y para compartir. No te canses de cuidarlo, no te canses de compartirlo. Hay otra gente fuera de esta puerta que necesita, que urge conocer de la esperanza viva de salvación que hay en Cristo Jesús. ¿Sí? Y está por ahí perdida y buscando, sin Dios y sin esperanza, dice la Escritura. ¿Sí? Y nosotros, a través de estas doctrinas, de estas sanas doctrinas que ubican a Dios en el que le corresponde como el único Señor y dador de vida, tenemos que permearlas para futuras generaciones y tenemos que proclamarlas para toda la gente que necesita esa salvación. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu infinita gracia, por tu infinito amor, tu infinita misericordia. Todos tus santísimos y divinos atributos, Señor, que tú, por tu amor, has decidido, ¿sí?, convertirnos a nosotros en ese objeto directo de tu bendición, de tu promesa, de tu amor, de tu gracia, de tu salvación. Creemos en Cristo como nuestro único Señor y Salvador. Creemos en tus Escrituras, en tu palabra, Señor. Creemos en que la gracia viene solamente de ti, Señor. Creemos en que tú eres el único que merece toda adoración y toda gloria. Ayúdanos a estar gozosos. Ayúdanos a que podamos compartir estos tesoros del Evangelio con otras personas. Ayúdanos a que podamos modelar ese Evangelio dentro de nuestra casa y fuera de ella. A ti sea todo el honor y toda la gloria, Señor, por los siglos de los siglos. Amén.